Estados Unidos es un país soberano constituido en República Federal Constitucional, compuesta por 50 estados y un distrito federal. Se encuentra entre los océanos Pacífico y Atlántico. Limita con Canadá al norte y con México al sur. El estado de Alaska está en el noroeste del continente, limita con Canadá al este, separado de Rusia al oeste por el estrecho de Bering. El estado de Hawái es un archipiélago polinesio en medio del Océano Pacífico. Con 9,83 millones de kilómetros y con más de 325 millones de personas, el país es el cuarto mayor en área total y el tercero en población. Es una de las naciones con más diversidad en etnias y culturas, producto de la inmigración a gran escala. Es la economía nacional más grande del mundo en términos nominales, con un PIB estimado en 15,7 billones de dólares, una quinta parte del PIB global. El país es la principal fuerza capitalista del planeta, además de ser líder en la investigación científica y la innovación tecnológica desde el siglo XIX, y desde comienzos del siglo XX el principal país industrial. Los pueblos amerindios llevaban miles de años habitando lo que es el territorio continental de los Estados Unidos. Esta población amerindia fue reducida por las enfermedades y la guerra después del primer contacto con los europeos. Estados Unidos fue fundado por 13 colonias británicas a lo largo de la costa atlántica. El 4 de julio de 1776 emitieron la Declaración de Independencia que proclamó su derecho a la libre autodeterminación y el establecimiento de una unión cooperativa. La Constitución de los Estados Unidos fue adoptada el 17 de septiembre de 1787. Su ratificación al año siguiente hizo a los estados partes de una sola república con un gobierno central fuerte. La Carta de Derechos, que comprende 10 enmiendas constitucionales que garantizan derechos civiles fundamentales y las libertades, fue ratificada en 1791. En el siglo XIX, los Estados Unidos adquirieron territorios de Francia, España, Reino Unido, México, Rusia y Japón, además de anexionarse las repúblicas de Florida, Texas, California y Hawái. En la década de 1860, las disputas entre el sur agrario y conservadorista y el norte industrial progresista provocaron la Guerra de Secesión, principalmente por la lucha de los derechos de los estados y la abolición de la esclavitud. La victoria del norte evitó una división permanente del país y condujo al final la esclavitud legal. Para la década de 1890, la economía nacional era la más grande del mundo, y la guerra hispano-estadounidense y la Primera Guerra Mundial confirmaron su estatus como una potencia militar. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgió como el primer país con armas nucleares y miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El final de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética la dejaron como la única superpotencia internacional. El país representa hoy día 2/5 partes del gasto militar mundial y es una fuerza económica, política y cultural líder en el mundo. Con el tiempo, las 13 colonias que formaban América se constituyeron dentro de 3 regiones distintas. La mayoría de los asentamientos iniciales se fundaron a lo largo de la costa atlántica y de los ríos que fluían hacia el océano. La primera de estas regiones era la del noreste, donde los árboles que podían ser utilizados para madera cubrían la colina, y la energía hidráulica era ampliamente disponible. Esta región, que llevaría el nombre de Nueva Inglaterra, estaba compuesta por los estados de Massachusetts, Connecticut y Rhode Island. La segunda región es conocida como las colonias centrales, que se componían de los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware y Maryland. Allí, en gran parte debido a la proximidad en el Océano Atlántico, el clima era más suave y el campo más variado, lo que permitía el éxito en la industria y la agricultura. La sociedad en las colonias centrales era más diversa y sofisticada que las de las otras 2 regiones. Las personas que se asentaron en Nueva York, por ejemplo, procedían de todas partes de Europa, muchas eran familias de gran riqueza. La tercera región colonial era conocida como las Carolinas del Sur, que incluía los estados de Virginia, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Debido al clima templado de esta región del Nuevo Mundo, las temporadas de cultivo eran largas y la tierra fértil. La mayoría de los que se asentaron aquí eran agricultores, los terratenientes ricos, sin embargo, tenían grandes plantaciones en las que se cultivaban productos como el algodón y el tabaco. Muchos de estos propietarios utilizaban esclavos para trabajar en los campos a quienes compensaban con comida y alojamiento. La guerra mexicoamericana estalló con los Whigs opuestos a la guerra y los demócratas apoyando la guerra.
El ejército de los Estados Unidos, utilizando regulares y un gran número de voluntarios, derrotó a los ejércitos mexicanos, invadió varios puntos de México y ganó decisivamente. El Tratado de Guadalupe Hidalgo puso fin a la guerra en 1848. Muchos demócratas quisieron anexionar todo México, pero esa idea fue rechazada por los sureños, que argumentaron que al incorporar a millones de mexicanos, principalmente de raza mixta, socavaría a los Estados Unidos. Los territorios mexicanos que se anexaron a los Estados Unidos fueron los estados de Arizona, California, Nevada, Nuevo México, Utah y partes de Oregon, Colorado y Wyoming. La guerra civil en los Estados Unidos. La mayoría de los estados sureños fronterizos votaron contra Lincoln, pero el norte lo apoyó y ganó las elecciones. Una semana después, Carolina del Sur decidió mediante votación abandonar la Unión. Pronto se le unieron Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte. Estos estados proclamaron su independencia de la Unión con el nombre de Estados Confederados de América. Estructura del Estado. Estados Unidos tiene un sistema presidencial de gobierno, lo que significa que el poder ejecutivo y legislativo son elegidos por separado. El primer artículo de la Constitución de Estados Unidos establece que cualquier elección presidencial debe tener lugar un solo día en todo el país. Sin embargo, las elecciones para cargos al Congreso pueden ser en distintos momentos. Las elecciones presidenciales y congresionales tienen lugar simultáneamente cada 4 años y las elecciones parciales del Congreso cada 2 años. El poder legislativo está compuesto por un Congreso bicameral con 2 cámaras. El Senado posee 100 escaños con 2 miembros por cada estado, elegidos cada 6 años. Los diputados o House of Representatives poseen 435 escaños y son nombrados por voto popular directo cada 2 años. El Poder Judicial está representado por la Corte Suprema. Sus 9 jefes son designados de por vida por el presidente con la aprobación de los miembros del Senado. Los partidos políticos mayoritarios de Estados Unidos son el democrático y el republicano. Existen otros partidos y grupos de menor influencia política. Las decisiones de la Corte Suprema constituyen precedente que obliga a todas las demás cortes a respetarlas. Además, sus fallos tienen la capacidad de derogar leyes. 2 casos han marcado la historia de los Estados Unidos. En Brown contra Consejo de Educación, la Corte Suprema estableció que la segregación en las escuelas públicas era inconstitucional. En Roe contra White, la Corte determinó que el derecho al aborto no podía ser negado a las mujeres, ya que existe un derecho a la privacidad en la Constitución que protege a las mujeres y sus decisiones. Aún hoy, esta decisión resulta controvertida por algunos de los jueces de la Corte. Sobre todo Scalia y Thomas, han expresado su opinión de que Roe fue una decisión errónea. Implementación de políticas públicas. Básicamente, los analistas de políticas públicas en Estados Unidos investigan los complejos problemas a los que se enfrenta la sociedad, recomiendan políticas públicas para hacerles frente y evalúan sus resultados. Trabajan tanto en la administración como en el sector privado y principalmente en los denominados think tanks. Los think tanks suelen ser definidos como organizaciones independientes sin fines de lucro, no vinculadas a partidos políticos que se dedican a estudiar aspectos de política interna e internacional. Dichas organizaciones se encargan de producir informes y documentos que se pueden considerar como transparentes y contrastables, además de difundir la mirada de expertos sobre determinados problemas de la actualidad política y social. Cabe resaltar que en Estados Unidos, en cuanto al análisis de las políticas públicas, son un elemento clave del sistema público, pues la sociedad americana es muy crítica con la gestión pública y exige justificaciones rigurosas de las políticas y evaluaciones de sus resultados, aunque las políticas también están, en muchos casos, condicionadas por razones ajenas a los intereses generales. Las decisiones se analizan, se critican y se evalúan. En cuanto al sistema educativo, el gobierno federal no es el principal agente a cargo, de manera que los gobiernos estatales y locales son quienes están a cargo del mismo.
Este orden ayuda al manejo de los fondos y establecimiento de regulaciones que dictan cómo se debe administrar las escuelas públicas, teniendo en cuenta que las escuelas privadas no reciben fondos por parte del gobierno y por ello no están del todo sujetas a estos reglamentos. Entonces, las estructuras escolares difieren entre un estado y otro después de la primaria. El éxito del sistema educativo estadounidense radica en que, a pesar de que hay una marcada descentralización, existe el mutuo acuerdo de adherirse al sistema de acreditación académica que se maneja en la Secretaría de Educación de Estados Unidos. Este sistema tiene las características otorgadas por el Consejo de Acreditación de Educación Superior. El sistema de salud estadounidense es uno de los más avanzados del mundo en lo que respecta a dispersión, tecnología y formación profesional. Hay clínicas y hospitales en todas partes, incluso en las zonas rurales y en áreas más remotas del país. La mayoría de estos hospitales son privados, aunque cuenta con subsidios. En otros casos, figura como asociaciones sin fines de lucro a pesar de estar afiliadas a grandes corporaciones médicas, pero al mismo tiempo es uno de los sistemas más caros del mundo. Al igual que la mayoría de los países, el sistema de salud de los Estados Unidos es mixto, por lo que en Estados Unidos no existe un sistema de salud nacional y responsabilidad primaria por la prestación de los servicios de salud no recae en el gobierno federal de ese país. La obligación primaria es compartida entre las jurisdicciones. El sistema de salud está dividido en grandes componentes. Primero, un sistema de programas y financiamiento de salud bajo la cláusula del Seguro Social que se le conoce como Medicare. Este sistema es el resultado de aportaciones que hacen los ciudadanos a la seguridad social y su fondo de retiro conocido como Seguro Social. Segundo, el sistema se le conoce como Medicaid. Es uno de los legislados sujetos a la asignación de fondos y financiamiento por parte del Congreso. Este sistema no administra los servicios de salud, eso le corresponde a los estados y a las jurisdicciones locales. En su lugar, provee un sistema de asignaciones monetarias y programas de competencia a la que los estados y otras jurisdicciones compiten mediante propuestas. En el año 2010, el Congreso aprobó un sistema de subsidios para asistir con la cubierta de pago a planes médicos privados de salud, al que se le conoce popularmente como Obamacare. Además, existe un tercer sistema de servicios de salud, en este caso operado y financiado por las jurisdicciones locales, como los condados, municipios y sobre todo por las ciudades. Aunque los indicadores económicos apuestan por China como la mayor economía del mundo, lo cierto es que Estados Unidos lidera con mucha ventaja una de las áreas más importantes en términos de competitividad, la innovación. El país lidera el ranking del número de patentes registradas en el último medio siglo, 1977-2015. En segundo lugar se sitúa Japón, Alemania, Corea del Sur, Canadá e Italia. Tan solo 4 países europeos forman parte de la lista de los más innovadores: Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Estados Unidos no lidera solo en conjunto la clasificación, sino que algunos de sus estados son más innovadores en solitario que países enteros. Es el caso de California, que supera a Alemania. Mostramos 5 puntos en cuanto a las regulaciones de inmigración. Primero, nuevas guías sobre deportaciones. Segundo, negación de solicitudes sin emitir advertencias. Tercero, cambios en el examen médico para la residencia. Cuarto, demostrar residencia común con cónyuge para la ciudadanía. Quinto, exención a la entrevista para la Green Card por matrimonio. Ambiente. El actual gobierno se ha dedicado a deshacer cualquier política medioambiental impulsadas por el presidente Obama, el cual significaba un avance hacia energías más limpias. Como ejemplo están las siguientes 2 estrategias de Trump. Primero, abandonar el objetivo de reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera. Segundo, eliminar el plan de acción del clima que recortaba las emisiones de gases contaminantes por el sector del carbón. Función pública y servicio civil en Estados Unidos. La definición de servicio civil en el gobierno federal en los Estados Unidos comprende a todos los empleados pertenecientes a los 3 poderes del Estado, a excepción del personal de las Fuerzas Armadas. En el servicio civil conviven 3 sistemas de empleo público. Primero, un régimen general competitivo. Abarca todos los puestos del servicio civil en el ámbito del Poder Ejecutivo, con la excepción de aquellos específicamente exceptuados. También incluye a los puestos pertenecientes tanto a otros poderes del Estado federal. Segundo, un régimen de excepciones al general, aplicado fundamentalmente en organismos de seguridad e inteligencia. Está ligado a una mayor flexibilidad en las relaciones laborales. Tercero, el Senior Executive Service. Constituye un régimen diferenciado para la alta dirección, concebido como un cuadro de administradores generalistas de élite, a semejanza del modelo británico. La legislación que regula el servicio civil federal estadounidense no estipula más requisitos para el ingreso al servicio competitivo que ser ciudadano estadounidense y superar una evaluación competitiva, aunque dichos requerimientos no rigen para el servicio exceptuado. Presupuestación en Estados Unidos. En cuanto al proceso presupuestario en Estados Unidos de América, cada año el Congreso prepara un presupuesto federal para el próximo año fiscal.
Este año fiscal va desde el 1 de octubre de un año hasta el 30 de septiembre del año siguiente. El presupuesto incluye un plan detallado de los gastos. El Congreso tiene una responsabilidad constitucional importante, ya que debe crear el presupuesto, imponer impuestos, pedir dinero prestado y aprobar el gasto. ¿Cómo obtiene dinero el gobierno? La mayor parte del dinero del gobierno proviene de la recaudación de impuestos o ingresos de personas y empresas, y del financiamiento con préstamos mediante la venta de títulos del Tesoro, bonos de ahorro, pagarés y letras de tesoro. El gobierno gasta dinero en el seguro social y otros gastos obligatorios requeridos por ley, intereses de la deuda, el total de todas las deudas anteriores que el gobierno debe, en los gastos discrecionales, que equivale a la cantidad que el Congreso fija anualmente para los otros programas y agencias federales. Existen 6 pasos para la creación del presupuesto en este gobierno federal. Paso 1. Los departamentos y agencias presentan sus propuestas, aproximadamente 18 meses antes de la entrada en vigencia. Las agencias comienzan a trabajar en sus propuestas para luego ir a la Casa Blanca a crear el pedido del presupuesto al presidente. Paso 2. El presidente presenta su plan. Normalmente, el primer lunes de febrero, el presidente da al Congreso su propuesta de presupuesto para el próximo año fiscal. Paso 3. La Cámara de Representantes y el Senado analizan la propuesta de presupuesto del presidente, para así luego de ello crear resoluciones presupuestarias, reunirse y dialogar las diferencias para llegar a una versión final del plan mediante votación. Paso 4. Los comités de asignación de la Cámara y el Senado distribuyen los fondos entre 12 subcomités, los cuales elaboran proyectos de asignación que establecen cómo se asignan los fondos para cada organismo. Paso 5. El Pleno de la Cámara y el Senado hacen votación por sus proyectos de ley de asignaciones. Ambas versiones de cada proyecto de ley va a un comité de conferencias para fusionar las dos y, si es aprobado, va al presidente. Paso 6. Finalmente, el presidente firma los proyectos de ley. Gestión financiera. La estructura del sistema financiero de Estados Unidos de América es: sistema regulador. Primero, Federal Reserve System, sistema de reserva federal. Bancos distritales de reserva federal. Bancos miembros. Junta Gobernación. Comité Federal del Mercado Abierto. Comités asesores. Corporación Federal de Seguro de Depósitos. Bolsa de Trabajo Mundial. Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión del Comercio en Futuros. Segundo, instituciones de depósito. Bancos comerciales, bancos nacionales, bancos estatales, bancos de ahorros mutualistas, asociaciones y uniones de crédito. Tercero, sistema bursátil. Casas de bolsa, bancos de inversión, mercados de valores. Tercero, subinstituciones contractuales, fondos de pensión y retiro, compañías de seguros y compañías financieras. Estos actores principalmente son responsables de determinar, evaluar y recolectar los impuestos de los Estados Unidos, administrar las finanzas federales, manejo y mejoramiento de la deuda pública. Sistemas de monitoreo, control y evaluación. Las agencias del gobierno de los Estados Unidos han llevado a cabo evaluaciones exhaustivas de programas por décadas, pero aunque la mayoría de las agencias usan la medición del desempeño para rastrear el progreso hacia las metas del programa, pocas agencias realizan regularmente rigurosas evaluaciones de la efectividad de sus programas. El Congreso promulgó la GPRA, Ley de Desempeño y Resultados del Gobierno, por la preocupación de que la toma de decisiones tanto en el Ejecutivo como en las ramas legislativas estaban poniendo mayor énfasis en las aportaciones y actividades del programa que en los resultados. En vista de ello, y dando cumplimiento a la ley, los sistemas de monitoreo, control y evaluación en Estados Unidos se basan en solicitar a todas las agencias federales informes anuales de desempeño que contengan objetivos de rendimiento y resultados logrados en relación con sus objetivos durante el año fiscal. Los informes se presentan al presidente, el Congreso y la Oficina de Gestión y Presupuesto,
En noviembre, después del final de año fiscal respectivo, los informes de rendimiento y rendición de cuentas han sido una parte importante de los informes de la GPRA desde la aprobación de la ley. Los elementos clave de los informes incluyen objetivos de rendimiento anuales basados en resultados para el próximo año fiscal, así como la comparación del rendimiento real con los objetivos de años anteriores y un análisis de esto, de manera que la toma de decisiones sea más efectiva por parte del gobierno, lo cual aumente la confianza por parte de las personas hacia su gobierno. Estados Unidos se ha presentado desde sus inicios como un país fuerte, creativo y progresista. No en vano, su independencia los catapultó para convertirse en el Estado que es hoy por hoy. Cuentan con un sistema de pesos y contrapesos donde cada uno de los actores políticos y entes gubernamentales están siendo vigilados. En cuanto a administración pública, podemos decir que fueron pioneros en el lado occidental del planeta. Sus ideas de administración pública fueron tomadas en cuenta por diferentes países latinoamericanos. Las políticas públicas son un elemento clave e importante dentro del sistema público y del sistema político, pues no solo las agencias sino la sociedad es muy crítica con la gestión pública. Además, cabe resaltar que los administradores públicos pueden llegar a ser muy competentes profesionalmente y hasta personalmente, por todas las exigencias y requisitos que le exige el servicio civil estadounidense. Además de ello, es importante destacar el avance que se tuvo en los sistemas de monitoreo, control y evaluación en Estados Unidos, ya que como se vio en el video, se dio un paso de estudiar la parte más de las actividades y se hizo un énfasis en el estudio de los resultados, lo cual ha permitido un mayor acercamiento y una mayor confianza por parte de los ciudadanos hacia los gobiernos.